esta tarde quiero compartir con ustedes que se llama las 5 solas de la Reforma. Quiero hablarle de ellas, quiero que las conozca, quiero que las digiera, quiero que aprenda, porque hay verdades fundamentales que toda iglesia debe de tener, porque de ello depende su avance, su estabilidad y todo lo que es. Así que por favor ponga atención en lo que voy a compartirle en esta tarde. Mire, para el mundo el 31 de octubre está enfatizado el Halloween, pero ahorita lo que yo quiero enfatizarte es estas verdades que rescata la Reforma, repito, y que de ellas depende toda iglesia evangélica que quiera estar fundamentada en la verdad. Así que quiero que escuches con atención lo que hoy quiero compartirte. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. Las indulgencias era el perdón de tus pecados, se vendía el perdón de tus pecados y esto era lo que estaba llevando a un desmoronamiento interno a la iglesia en Roma. De hecho, con la venta de esas indulgencias, históricamente se ha reconocido que fue pagada mucha parte de lo que hoy es la Basílica de San Pedro. Sin embargo, el movimiento de reforma iniciado por Lutero no solo llevó a la iglesia o a los creyentes de ese tiempo a revisar lo de las indulgencias, sino a revisar toda la teología que estaba enseñando y practicando la iglesia de Roma. De tal manera que entonces es cuando se recupera lo que realmente la Escritura enseña con respecto a nuestra salvación y al perdón de nuestros pecados. Por esa razón es importante que usted y yo entendamos, sepamos y tengamos estas verdades en nuestro corazón. Martín Lutero, dentro de la iglesia protestante, es un reformador. Dentro de la iglesia católica está calificado como un hereje. Entonces, sin embargo, hermanos, más allá de lo que tú y yo pudiéramos decir, veamos lo que la Escritura dice. Veamos lo que la Escritura tiene para nosotros y entendamos realmente en qué y por medio de quién descansa nuestra salvación. Una vez que se recupera toda esta teología y toda esta doctrina, se busca la manera de que sea enseñada y que llegue a todas las personas posibles. Y entonces se formulan 5 frases que son conocidas como las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, solo la Escritura, solus Christo, solus Christus, solus Christus, solo Cristo, sola gratia, sola la gracia, sola fide, sola la fe y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Estas frases, hermanos, representan el corazón de la teología reformada y resumen, escuche bien esto, verdades no negociables del evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y si estas verdades nos sustentan, somos una iglesia fuerte en el Señor. Primera frase, sola Escritura, solo la Escritura. Lo que esta frase quiere decir, hermanos, es que la Biblia es por sí misma la autoridad suprema dentro de la iglesia. No hay más. Este fue el principio formal de la Reforma. En 1521, Martín Lutero, en el interrogatorio de la Dieta de Worms, él declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Él dijo esto: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que entender es esto: la Biblia, la santa palabra de Dios, contiene todo lo necesario para que el hombre sea salvo. No necesita nada externo, no necesita de algún ritual ni de algunas palabras en particular. Todo lo que el hombre necesita para la redención
y transformación de su alma lo contiene la eterna e inerrable palabra del Señor. Por lo tanto, ningún escrito o presunta revelación recibida por hombre alguno puede tomarse como igual a la palabra del Señor. La Escritura, hermanos, y solamente ella, es la regla inerrante de la vida de la iglesia y, repito, es la única autoridad para la iglesia. El problema actual, o parte del problema actual, consiste en que la iglesia ha empezado a guiarse más por ciertas novedades que por la palabra de Dios. Se han introducido en la iglesia prácticas y creencias totalmente ajenas a la Biblia. Y nosotros los creyentes no hemos sido capaces de identificarlas porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios. De tal manera, hermano, que ahora tenemos más fe en ciertas técnicas terapéuticas, en estrategias de mercadeo, en que el culto se convierte en algo de entretenimiento y medios de comunicación, que todo eso sea más importante y de más influencia en la iglesia que la palabra de Dios. Ahora tenemos, lamentablemente, que nos importa más si lo dijo el apóstol, si lo dijo el profeta o la profeta, si lo dijo no sé quién, y entonces si lo dijo es prácticamente la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no se compara con la de ningún hombre, por ungido que esté o por ungido que le llamen. Yo me voy a basar en lo que dice la Biblia, no en lo que dice la persona, porque esta es inerrante, es infalible la palabra de Dios. No importa quién lo haya dicho, no importa que él diga que el Espíritu se lo reveló, si no va conforme a la Escritura, no es cierto. Es su invención, es su idea. Hermanos, la Biblia por consiguiente tiene que ser enseñada y predicada en la iglesia. Los sermones, hermano, tienen que ser exposiciones de la Biblia y no temas de autoestima y no temas de motivación y de superación. Tenemos que predicar la eterna palabra de Dios. Dejémosle los asuntos motivacionales a las marcas de artículos deportivos. Ellos lo hacen bien. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Además, hermano, usted y yo no debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado. No puedo imaginar algo, no puedo creer algo, porque alguna gente así lo ha afirmado, que te digan, mira, esto no viene en la Biblia, pero Dios me lo reveló a mí. Mentira. Si no se sujeta a la Escritura, puede ser una herejía y hasta una blasfemia. O sea, no nos creamos a esos supuestos iluminados que dicen que Dios les revela cosas, pero que están contrarias a la palabra de Dios. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la Escritura. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de la Escritura, porque entiende esto: sin la Biblia nunca hubiéramos entendido lo que es la gracia, nunca sabríamos que somos pecadores, nunca sabríamos que Dios nos ama, quiere perdonarnos y nos llama al arrepentimiento. La palabra bíblica, no las experiencias espirituales de algún sujeto, son la base de la verdad. No, hermano, es la palabra de Dios. Yo no puedo depender de lo que otro vivió. Tengo que ir a la Escritura y ver lo que tiene allí. Abre tu Biblia en el Salmo 119, por favor. Salmo 119. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Es decir, que la palabra nos da vida. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Ahora abre tu Biblia en 2 Timoteo,
capítulo número 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 16 y 17, que dicen de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la idea en el idioma original es que Dios sopló dentro de las personas su espíritu y ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que tenemos una segura y firme palabra del Señor en nuestras manos. Así que, hermano, lo que debe regirnos y dirigirnos es la escritura, ninguna otra cosa. Tenemos que someter todo a la escritura, tenemos que filtrar todo a través de la escritura, y si no se sujeta a eso, hermano, no tenemos por qué creerlo, no tenemos por qué aceptarlo. Es la opinión de alguien, es lo que alguien cree o lo que alguien piensa, pero lo que esté ahí, hermano, es directamente para usted y para mí, y hemos de obedecer la palabra del Señor. Segunda frase: solus Christus, solo Cristo. Ya que está ahí cerca de 1 Timoteo, abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo quiere leer conmigo? 1 Timoteo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo lee conmigo, hermano? Decimos así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Y Hechos 4:12, abra ahí su Biblia. Sé que algunos se lo saben de memoria, pero abra ahí su Biblia. Hechos 4:12 dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo todo otro camino para llegar a Dios. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera en que llegues al Señor, no hay otra forma en que tú puedas ser salvo, solo es a través de Jesucristo. Ninguna institución, ninguna persona, por inteligente, importante, iluminada y espiritual que sea, te puede salvar. Solo Cristo salva. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la iglesia romana mantuvo que había un purgatorio y las almas que son detenidas ahí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, que los santos deberían ser invocados y venerados y que sus reliquias deberían ser veneradas, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Jesucristo. No hay más, hermano. Usted no necesita nada más para ser salvo, sino arrepentirse y poner su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ninguna otra cosa puede ayudarle más que eso. Así que, hermano, nosotros no podemos exaltar cualquier cosa que no sea la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Entendámoslo así, hermanos. Ningún ritual, ninguna institución, ni ningún individuo puede ni debe ser motivo de mi confianza para salvación, sino solamente Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar que tiene Cristo en la iglesia, y ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo, su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. No hay más, hermanos. Esto es lo que la Reforma rescató para el pueblo de Dios. Y esto es la razón por la que se le oponían a Lutero, porque se iba a caer todo un sistema. Así que, hermano, tú y yo tenemos fe en Cristo. No tenemos fe en la fe, porque eso no es nada. Tenemos fe en Cristo. No tenemos fe en las oraciones. No tenemos fe en la iglesia. Tenemos fe en Cristo. No hay más.
Yo no sé si usted lo sabía, pero parte de la doctrina romana es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Hermano, la salvación no depende de una institución, depende de Jesucristo, de nadie más. Lo que sí te puedo decir es que fuera de Jesucristo no hay salvación. Nadie puede perdonar nuestros pecados sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender que todas nuestras situaciones tienen su solución en Cristo. El problema actual, hermano, es que el concepto de pecado está desapareciendo. Aún en las iglesias se teme hablar de pecado porque no se quiere ofender a la audiencia. No queremos que la audiencia se nos vaya. Tenemos temor de que algunos dejen de venir porque estamos hablando en contra del pecado y les estamos diciendo que lo que están haciendo, algunas cosas que están haciendo son pecado, porque se oye muy fuerte. Podemos lastimar su conciencia, podemos herirlos y hacerlos sentir mal y que se sientan decepcionados de haber venido a la iglesia. Ahí hablan muy duro, no vayas. Por eso surgió la iglesia emergente. La iglesia para los que no les gusta la iglesia. Ese es el eslogan. Por eso surgió. Pero créeme, hermano, que el evangelio, la iglesia que quiera predicar el verdadero evangelio, esto es confrontador, hermano. No es apapachador. No, es confrontador con nuestra realidad. De tal manera, hermano, que al desaparecer u omitir la idea de pecado en la vida de la iglesia, entonces en lugar de arrepentimiento se habla de algo como recuperación. En lugar de santidad se habla de bienestar, de prosperidad. En lugar de fe se enfatizan sentimientos. Y en lugar de nuestra esperanza de gloria de vivir para siempre con el Señor, se enfatizan bendiciones inmediatas para tu vida. Y entonces tenemos que se está predicando otro evangelio y no el del Señor. Así que, hermano, no, cuando usted y yo pecamos se requiere arrepentimiento. El arrepentimiento implica una convicción interna de que lo que hemos hecho le ha ofendido a Dios, le hemos fallado a Dios, nos hemos alejado de Dios, pero también la certeza interna de que queremos cambiar. El arrepentimiento conlleva un dolor, conlleva una vergüenza por lo que hice, pero también me dice: no quiero volver a hacerlo, aunque no tengo la capacidad de hacerlo, pero quiero venir con Dios para poder vencer mi pecado y no seguir atado a él. Eso, hermano, es lo que enseña la Escritura. Yo no quiero hacerlos sentir bien, tampoco es mi intención hacerlos sentir mal, pero dice la Escritura que hay una tristeza que Dios produce y esa es para tu bien. La tristeza que produce el mundo daña, pero la tristeza según Dios es para tu bendición. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que plantarnos en estas verdades. Solo la Escritura y solo Cristo. No hay nadie más, no hay nada más, hermano. Y en ningún otro hay salvación, lo dijimos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La misma Biblia enfatiza que la salvación solamente nos viene por medio de Jesucristo. Tercera frase: sola gratia, solo la gracia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. Así que, hermano, es donde podemos leer en la Escritura Efesios 2. Abra su Biblia en Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, que dicen así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El asunto es este, hermano: ninguna obra, nada de lo que tú puedas hacer que se llame bueno, te puede salvar. Nada. La gracia es el regalo de salvación inmerecido hacia los hombres. Dice Romanos 3 que todos hemos pecado, que nadie se puede jactar de ser bueno. Nadie.
O sea, Dios no te debe nada, porque imagínate, si yo pudiera convencer a Dios a través de mis obras, Dios tendría cierta deuda conmigo. Yo podría exigirle al Señor: mira, hoy me he portado bien, hoy realmente, Dios, creo que me sales debiendo, porque llegué temprano al culto, no me dormí en el culto, en la predicación. Sí, traje mis diezmos, saludé a más de 500 hermanos. Señor, ya la hice. No, hermano, las obras en la Biblia nunca son presentadas como el medio para que tú seas salvo. Es la gracia de Dios y la fe. No hay otra manera. Mira lo que dice segunda a Timoteo 1:9. ¿Quieres abrir ahí tu Biblia? Segunda a Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No fue por obras, fue por la gracia manifestada a través de Jesucristo. La iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio y que es verdaderamente propiciatorio. Es decir, que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Mi salvación, el perdón de mis pecados, solamente viene por la gracia de Dios, no hay más. No hay otra manera. Cristo no puede estar muriendo en cada misa, porque estarías haciendo blasfemo su sacrificio. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos que Cristo padeció por nosotros una vez y para siempre. Esto viene en Hebreos 9:28. Ahí dice la Escritura. Y eso habla de la suficiencia del sacrificio de Cristo, de tal manera que tú y yo no tenemos que agregarle nada, ni tenemos que redondearle algo, ni tenemos que agregarle algún tipo de ritual. Cristo es suficiente. Su muerte en la cruz se anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra y la quitó de en medio y expuso a los principados y a las potestades, esto es, al diablo y a sus demonios. Y si dice Hebreos también, hermano, que tiene el poder de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, no necesitamos nada más, solo venir a los pies de Cristo y encontrar en Él el perdón de nuestros pecados y todo lo que nuestra vida necesita. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no hay más. Así que, hermano, negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado del trabajo humano. Los métodos humanos, las técnicas o estrategias humanas que en sí mismas no pueden producir esta transformación. Entiéndalo, hermano. Nadie te puede cambiar, ninguna técnica humana te puede transformar. La reprogramación o programación neurolingüística no puede transformar tu ser interior, porque tu ser interior solo puede ser tocado por el Espíritu de Dios, no hay más. No hay más, solo por el Espíritu. Él es el único que lo puede tocar. Así que hoy te puedes levantar diciendo: no soy pecador, no soy pecador, no soy pecador, no pecaré, no pecaré, y vas a pecar. Eso no cambia nada. Necesitas un poder sobrenatural y ese nos viene por el Espíritu Santo en nuestro interior. Y no es proponerme no hacerlo, es proponerme obedecer a Dios y agradar a Dios. Es diferente. Porque entonces estás buscando honrarlo a Él, no estás buscando no hacer algo, sino agradarlo a Él. Es diferente. Así que, hermano, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Cuarta frase: sola fide, solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir, como ya lo hemos enseñado. Es por gracia. Ahí en Efesios 2 leímos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que Él realmente es quien dijo ser y que Él puede y quiere perdonar tus pecados. Necesitas creer que Él es el Hijo de Dios. Necesitas creer que su muerte en la cruz es realmente redentora. Pero también necesitas reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, y que si vienes arrepentida y arrepentido, Él te perdona.
Así que, hermano, mire lo que dice Romanos 3:28, por favor. Abra ahí su Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay más, hermano. La fe es el medio por el que nos acercamos al Señor. Es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Y esa fe, hermano, incluso nos es dada por gracia. Ni usted y yo nacemos con esa fe. No hay ministraciones de fe, es decir, no citamos a la gente a que venga, hermano, le vamos a imponer las manos para que tenga fe. No, eso es algo que nace en tu interior y que solo lo produce el Espíritu Santo cuando tú empiezas a ceder tu voluntad a su voluntad y reconoces que eres un triste, vil y desgraciado pecador. Así predicaba Wesley. Esto es, hermano, cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y entonces es salvo. Esta fe es el medio. Escucha esto. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva y esa fe es en Cristo. El objeto de la fe es Cristo y esa fe nos es dada por gracia. Y entonces, hermano, nos vamos dando cuenta que en este recorrido que estamos haciendo por las 5 solas de la Reforma Protestante, que no son sino verdades de la palabra de Dios, sola Escritura, solamente la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. No es esto lo que hablamos regularmente, no es este lenguaje que tendríamos que tener, hermanos, siempre en nuestros cultos. No es esto lo que realmente deberíamos enfatizar. Desgraciadamente lo que se está enfatizando en este tiempo es más el entretenimiento de la gente en un culto. El que seas próspero, el que seas rico, el que no te falte nada. Nos agrada mucho tener esa sensación de poder al declarar y al decretar cosas. Asunto que no es posible, ya que Dios es soberano y Él no se va a sujetar a lo que diga. Él respeta y honra su palabra. Y no puedo declarar lo que Él dijo porque Él ya lo dijo. No puedo apropiarme de eso. Eso es mío mediante la fe, no es mío de ninguna otra manera. Pero cuando actuamos así, hermanos, nos da cierto placer porque como que tenemos el control. Si yo lo digo, va a suceder. No, hermano, va a suceder porque es su voluntad, porque Él es Dios soberano. Y sabes que incluso Él pudiera decir que no, porque es soberano. Y sabes, para que algo que yo dijera se pudiera cumplir, yo tendría que ser soberano. Sí, para que se pudiera cumplir, yo tendría que ser soberano y no soy soberano. Yo estoy sujeto a Dios y dependo de Él y de lo que Él quiera hacer. Necesitamos cuidar todo esto, hermanos, para que el énfasis vuelva a la palabra, para que el énfasis vuelva a Cristo y no vuelva a nosotros mismos, para que el púlpito motivacional desaparezca de la iglesia y no estemos aquí diciendo: usted puede seguir adelante, levántese, mire, nada más ponga ahí en su mente que usted es un ganador. Vaya con John Milton, duérmase. Bueno, aquí se duermen sin John Milton, ¿verdad? A veces algunos. No necesito decir duérmase, ¿eh? Hermano, eso es allá afuera. El problema es que estamos mezclando métodos mundanos que queremos que funcionen en la iglesia, cuando lo que tenemos que buscar es al Espíritu Santo y su mover entre nosotros. Y cuando Él se mueva y cuando Él actúe, las cosas van a suceder. Pero no sé en qué momento, hermano, algunos dijeron: mira, esto vamos a meterlo en la iglesia, va a ser bueno, sí va a funcionar. Y lo adoptamos y dejamos de lado lo que es el poder de Dios, el poder del nombre de Cristo, el poder del fluir del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Revise cuando en algún avivamiento se necesitó de un método mundano para que la gente se convirtiera o se acercara a la iglesia. Nunca. Todo lo que se necesitó fue depender del mover del Espíritu Santo y de lo que Él puede hacer en la vida de las personas. Así que, hermano, repito, solamente la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. Y por último, soli Deo gloria
solo a Dios la gloria. Y aunque esto pudiera ser para nosotros tan claro y tan común, de que solamente se debe de dar la gloria a Dios, hermano, hay gente que todavía necesita recuperar esto. En cuanto a la salvación, la gloria solo es para Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. ¿Recuerda lo que dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gloria es de Dios, lo que anunciamos es a Dios, lo que compartimos es a Dios, hermano. En una iglesia, en un lugar como este, o en cualquier lugar donde se reúna el pueblo de Dios, llámese auditorio, llámese como se quiera llamar, entendamos esto: ahí está el cuerpo de Cristo, ahí está el pueblo del Señor. Por lo tanto, hermano, el único digno de ser exaltado es Dios, con toda su naturaleza, su justicia, su santidad, su amor, y no podemos diluir ni rebajar eso. Cuando yo hago eso, diluir o rebajar que Cristo está presente, o que me puedo sentir mejor porque no es un templo, hermano, estoy equivocado. Donde se reúne el pueblo de Dios, ahí es un lugar santo, y no puedo hacer lo que se me antoje. Y no puedo convertir ese espacio en un centro de espectáculos, en un show con lucecitas. Discúlpeme, las luces en el templo ni en ningún lugar a mí me gustan, ¿sí? Es decir, para adorar al Señor, y que las luces estén influyendo en mi estado de ánimo, no, tampoco. No, hermano, no necesitamos eso. Dejemos que fluya el Señor, que fluya su Espíritu y que Él reciba la honra y la gloria. No necesitamos, hermano, de ningún espectáculo para sentir que el Señor se está derramando. A veces lo hace en el silencio, a veces lo hace en el estruendo. Sea como fuere, asegurémonos que es Dios. Y eso nos será suficiente. Sabes que en aquel tiempo, en la época de Lutero, la adoración a Dios estaba tan mezclada con rituales, cuestiones idolátricas, de tal manera que la Reforma también rescató la esencia de la adoración a Dios, que es un Dios santo y que no comparte su gloria con nadie más. El profeta Isaías lo dice, no hay fuerte sino yo, no hay otro, no conozco ninguno. De tal manera, hermano, que en nuestra vida y en nuestra adoración solamente Dios, solamente Cristo, que es Dios mismo, pueden y deben ser adorados. Tiene que desaparecer mi gusto en la adoración. Es que a mí no me gusta así. Es que no es su gusto, es adoración a Dios. Y en eso necesitamos ser muy claros, aunque ahora hay de todo y para todos, ¿no? Pero lo que tenemos que asegurarnos, hermano, es que esto nunca se convierta en un entretenimiento y en un show. Estaba compartiendo en el culto de la mañana que estaba viendo un video muy interesante donde la pastora se tiraba en el piso y todos venían y dejaban billetes encima. Y dije, esa está buena. Sí, que me voy a tirar ahorita al terminar el culto, pero de a 20 no, hermano, 50 para arriba. O sea, necesitamos algo así. O sea, ¿qué estamos convirtiendo la adoración a Dios? Está totalmente desviada la adoración a Dios. O sea, es cuando yo recurro a esas cosas para mantener la atención de la gente, estoy desviando la atención de Dios. Estoy aquí y Dios debe ser honrado. Y estoy consciente que uno mayor que el templo está aquí. Y estoy seguro que el Señor está aquí, me va a bendecir y me está hablando y me está bendiciendo. No importa si no nos echamos maromas o si no brincamos. No, eso es externo, hermano. Y sabes que aquí lo importante es que yo sepa que estoy delante de Dios y que Él está extendiendo su mano y que me está tocando y que quiere bendecirme y que está corrigiendo mi camino y que está transformando mi mente y que me está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es suficiente. Así que, hermano, nosotros necesitamos volver a centrar toda la adoración en Dios,
no en nosotros. Sí, porque a veces se centra la adoración en nosotros. Gracias a Dios por los ministerios de alabanza y adoración. Hay algunos muy respetables, gracias a Dios por ello. Hemos procurado que en la iglesia sea así, en nuestra congregación. Pero no tratamos de exhibirlos a ellos. Tratamos de que se centren en el Señor. Es decir, por eso no estamos haciendo así cosas como que dale para acá y ahora dale para acá. Hoy qué bien se mueve, mira, vas a todo dar. Yo quisiera ser como ese hermano, mira. No, queremos que se centren en Dios. Queremos que adores a Dios, que levantes tus manos al Señor. Claro que hay arreglos musicales y de voces y procuramos hacerlo de la mejor manera posible, pero queremos que te guíe a Dios, a nadie más, a que le honres a Él, a que le alabes a Él. Así que, hermano, podemos decir con firmeza que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, entonces todo es para la gloria de Dios y debemos glorificarlo siempre a Él. Debemos vivir vidas santas, vidas piadosas delante del Señor, mostrando a otros que no hay otro camino, mostrando a otros que no hay otro Dios digno de ser adorado, que no hay otro Dios a quien yo le voy a cantar y en quien voy a depositar mi confianza, sino en el único, eterno y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, solo a Dios la gloria, a nadie más, ningún hombre, ninguna institución, ningún sistema, solamente lo adoramos a Él para siempre. Que su nombre siga siendo exaltado y glorificado. Para terminar, cuando en la iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo ha sido desplazado, el evangelio se ha distorsionado o la fe se ha pervertido, siempre ha sido por una razón: nuestros intereses. Porque entonces es lo que yo quiero, es como a mí me parecería, es como yo creo que debería ser la iglesia, es como yo creo que debería ser la adoración, es como yo creo que lo que se debería predicar. Porque ahí son muy cerrados, ahí no nos dan chance de nada, ahí nos prohíben todo. No, no, hermano, es que hay un estilo de vida que honra a Dios. Si alguien dice eso, bueno, yo le invitaría a pensar en cómo fueron en su casa. Por ejemplo, yo tuve un papá bastante exigente, nos ponía límites muy claros. Él fue educado como marinero, mi abuelo había sido militar, así que por ahí viene la línea. Así que era, cuando mi papá decía no, así se quedaba. Eso no estaba sujeto a discusiones o opiniones, era no. Los tiempos han cambiado, yo sé, y todo eso, pero nos hemos relajado demasiado. Y ese es un problema, ¿verdad? De hecho, hay quienes se sienten ofendidos si uno les dice, no, hay niños que se ofenden, ¿verdad? Me heriste, mamá. Hace poco alguien contaba una historia muy interesante de que un hijo le dijo a su mamá, ella nos contaba a la mamá, que un día su hijo le dijo: eres la mamá más asfixiante que hay. Pero después le agradeció. Gracias a Dios por esas mamás y esos papás asfixiantes, porque forjaron nuestro carácter y nos hicieron saber lo que en realidad vale e importa. Hermano, necesitamos realmente poner atención y darnos cuenta que en la adoración a Dios y todo lo que conviene a la fe no debe estar centrado en mis intereses. Cuando se pierde la centralidad de Cristo en la iglesia, esto nos permite transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, fe y creencia en técnicas, ser bueno en sentirse bueno y sentirse bien, y fidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido cierto grado de santidad. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para el creyente y poca influencia en su vida. Por eso necesitamos siempre mantenernos enfocados en esto, nunca relajar estas cosas. Digan lo que digan, reclamen lo que reclamen, solo Cristo, solo la gracia, solo la escritura, solo la fe y solo a Dios toda la gloria y toda la honra. Antes de terminar, el himno lema de la Reforma Protestante es un himno precioso. Se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Déjame leerte esto que tengo aquí.
Lutero era músico desde la cuna. Como niño tenía una voz esplendorosa para cantar. Su entretenimiento favorito era tomar su laúd, un instrumento de cuerda, todos los días después de haber comido y apartarse por media hora para tocar y cantar. Antes de Martín Lutero, la música era usada solamente por los sacerdotes de las iglesias o coros selectos en latín. Pero el gran reformador introdujo al mundo la himnología congregacional. De hecho, por él se empezó a cantar congregacionalmente. El primer himnario evangélico protestante fue publicado en Wittenberg, Alemania, en 1524. Constaba de solo 8 himnos y 4 de ellos escritos por Martín Lutero. Se cree que fue durante el cautiverio en el castillo de Wartburgo que Lutero se inspiró y escribió este hermoso himno. Sus amigos lo llevaron y le escondieron en la fortaleza de Wartburgo para protegerlo de sus enemigos. Este himno entrega un mensaje de seguridad en tiempos de prueba por parte del enemigo de nuestras almas y es de gran aliento para aquellos trances difíciles de la vida. Martín Lutero se inspiró en el Salmo 46 para escribir este himno. Lutero dijo: la música constituye el mejor alivio para un hombre preocupado. Gracias a ella, el corazón vuelve a estar contento, se reconforta y se renueva. Señor, gracias porque un día levantaste a un hombre para usarlo, Señor, y recuperar todo aquello que tu palabra dice sobre la salvación. Gracias, Señor, porque hemos entendido que es solo la Escritura, que es solo Cristo, que solamente es tu gracia, que solo es por medio de la fe y que solo a ti, Dios eterno, es la gloria. Que nuestra iglesia se siga fundamentando en ello, Dios. Que nuestra iglesia nunca pierda estas 5 verdades, Señor, sino que se deleite y se goce en predicarlas, en proclamarlas, en cantarlas, Señor. Que de esta manera, Señor, haya una proclamación fuerte que no hay otro Dios sino tú, que no hay otro Salvador sino Jesucristo, que todo es por gracia, que todo es por medio de la fe, Señor, y que hoy te damos gloria y honra a ti y un día en tu presencia lo seguiremos haciendo por toda la eternidad. Así que al único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios.